Nada, es que sí le iba a preguntar si iba a grabar La la... sesión. Sí, ya me ganó, gracias. No, qué bueno que me dicen, siempre me pasa, se me olvida. No, está bien, profe, gracias. Ah, bueno. Muy bien, vamos a penúltima sesión para poner las golondrinas la siguiente y seguir nuestro camino. Si nuestro destino es estar juntos, nos volvemos a encontrar. Si no, pues ya ni modo. La clase de hoy está orientada a la recopilación de información, pero aquí le llaman recogida de datos. Sí, va a haber una parte de aquí de las presentaciones que me voy a enojar. Este, no es contra ustedes, es contra lo que señala la diapositiva, ¿va? Entonces, vamos a ver tres técnicas, pero vamos a profundizar más en perdón, en dos, lo que viene siendo en la encuesta y en la entrevista. Es que el cuestionario casi no es aplicable en las investigaciones. Bueno, al menos yo casi no he visto que se aplique. Es más que se aplica la encuesta y la entrevista. Voy a tratar, igual que en sesiones anteriores, de mostrarles con ejemplos así, no nada más la teoría, sino enseñarles, por ejemplo, una encuesta, cómo está estructurada una encuesta. Igual que, bueno, entrevistas no tengo, pero sí hay, sí podemos sacar. Entonces, para que sea un poquito más ameno. Ahí. Ahí está. El tipo de método de recolección de datos depende del tema de investigación y principalmente de la problemática a solucionar. Dios mío, ayúdame, por favor. No necesariamente. Recuerden que nosotros no trabajamos con problemáticas, nosotros trabajamos con problemas. ¿Sí? El querer solucionar una problemática, no, es muy complicado. Hay que irse poquito a poquito y ese poquito a poquito son los temas. Y fíjense que no es tanto el problema, es decir, yo puedo tener el problema de, no sé, em, la falta de motivación de los estudiantes, supongamos. Ese es mi problema de investigación. Pero eso a mí no me dice nada para poder yo determinar si voy a usar un cuestionario o si voy a usar una entrevista, si voy a hacer encuestas o si voy a hacer observación o voy a complementarlas. ¿Sí? Es diferente que yo diga, yo quiero conocer por qué. Entonces, en la técnica de recopilación de información está más orientada al objetivo más que el problema. Sí, porque el problema únicamente nosotros decimos existe y ahí está, pero el objetivo es el que nos dice a nosotros qué es lo que queremos hacer o qué vamos a hacer. Y de ahí nosotros vamos a ver qué onda. Ok, nos conviene más hacer encuesta, nos conviene más hacer la entrevista. ¿Sí? Es bajo ese sentido, no sobre el problema. Esta no es la diapositiva donde me enojo, es una más adelante. La observación, existen diferentes fenómenos. Por medio de la observación? Consiste en observar las variables en cuestión, dependiendo del tema, poder realizar investigación cerca, participando, interactuando. Hay una parte de la diapositiva que habla más a profundidad sobre esto. Va. Vamos a ver. El cuestionario es un documento que contiene un conjunto de preguntas que pueden ser contestadas en diferentes contextos. El cuestionario no es que no tenga la formalidad, pero como que está en el limbo, es decir, o es cuantitativo, o es cualitativo, o es un poquito de las dos. Entonces, muchos de los investigadores prefieren evitárselo y decir, bueno, voy a hacer encuestas o voy a hacer entrevistas, ¿sí? Y luego más porque, por ejemplo, aquí nos dice puede ser empleado para una entrevista o para una encuesta. Entonces, es como un bosquejo, es como una estructura. Pues no conviene como que perder tanto tiempo en analizar estas cuestiones, ¿no? Vámonos a lo que compete, la encuesta.
Se emplea para recabar mucha información sobre una cuestión muy particular. Formulan un cuestionario que es aplicable a un número representativo de la población. Las respuestas e interrogantes tienen que ser sencillas y reducen pocas posibilidades. Sí, la encuesta está más orientada a las cuestiones cuantitativas. ¿Sí? Ahora bien, no podemos, y eso me pasa mucho, cuando, por ejemplo, para hacer todo un instrumento de recolección de información, una encuesta así bien bonita, no sale a la primera. Y a veces cuando yo tengo las materias de investigación o a lo mejor métodos cuantitativos para la investigación, es un parcial completo, un mes completo de estar desarrollando una encuesta. Y entonces de repente yo ya veo a los alumnos sin estar haciendo nada y ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, ya acabé. Ay, ya acabaste la encuesta. Sí, a ver, enséñamela. Y me ponen sus preguntas todas piteras de ¿estás feliz o estás triste? ¿Sí? ¿O consideras que no sé qué? No, tiene un proceso, ¿sí? Acuérdense que las variables que se utilizan para el cuestionario, ya sea para la entrevista o para la encuesta, salen del marco teórico, ¿sí? Miren, les voy a explicar, así con algo que tenga por aquí. Por ejemplo, aquí tengo un marco teórico. Ahí está. Supongamos que este es mi marco teórico. ¿Sí se visualiza? ¿O nada más puse compartir un PDF? Sí, sí, se visualiza el contenido. Gracias. Entonces, va. Yo tengo que ir leyendo. A ver, si mi tema, por ejemplo, en este es el trabajo remoto. Mira, la organización se enfrenta a flexibilidad. Entonces, por ejemplo, este podría ser una variable, esta podría ser otra variable. Y entonces voy leyendo, enfoco en tal resultados, mayor blandura de la organización. Bueno, entonces hablamos de esto. Y luego, la vida personal, ¿no? Ay, Dios mío, me quedé sin hambre. Qué caray. No sé con qué se haya quedado, pero aguas con los micros. ¿Sí? Entonces ya aquí yo voy leyendo, ¿no? Supongamos. Ha permitido crear nuevos trabajos a la barrera geográfica. ¿Sí? Existe diferenciación del trabajo, encuentra tal distinta. Déjame ver qué más puedo encontrar por aquí. La infraestructura, supongamos. ¿Sí? Entonces, con esto me sirve para explicarles. Entonces, si se fijan, yo ubiqué las variables pero del mismo tema, es decir, yo no lo estoy inventando, no estoy diciendo, yo creo que es esta o yo creo que es aquella. No, o sea, en el marco teórico sustentado ahí está, porque de aquí pasamos a hacer la operacionalización, ¿sí? Les voy a explicar así bien sencillito, mira. Les voy a decir aquí bien fácil y luego les muestro una más o menos, más o menos. Entonces yo aquí tendría, por ejemplo, mi variable. Luego acá tenía una definición. Luego puedo poner mi tipo de variable. Y luego aquí voy a poner los autores. Y luego acá pongo la pregunta. Es más o menos una estructura. No quiere decir que esta sea la única manera de hacer operacionalización, pero es una idea. Por ejemplo, la infraestructura que yo tenía como variable. Entonces yo aquí pongo una definición. ¿Sí? Pues la infraestructura es tal. Tipo de variable, pues ya, olvídense de esto, ahorita no tiene caso que veamos esto. Y entonces, en los autores, ¿qué autores señalan esto? Pues mira, si yo me voy al documento donde puse lo de las variables, ¿dónde está lo de las variables? Aquí está. Fíjense, esta variable, la variable infraestructura, es apoyada por estos autores. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes señalan que son, o por qué esta variable es interesante? Porque todos estos autores están de acuerdo en ello. Entonces es una variable importante.
¿sí? Y ya después hago la pregunta. ¿Por qué no se me pone la pregunta? Ah, ya vi. ¿Sí? Esto es más o menos una operacionalización, ¿va? Aquí tengo una más o menos, yo les digo, medio terminada. Aquí está, mira. Variable, concepto, tipo de variable. Eso no le presten atención. Los autores, y aquí me faltaría estructurar la pregunta, ¿sí? Pero eso es como el primer paso para empezar a realizar la encuesta. No nada más puedo, pues voy a hacer tantas preguntas. No, es que todo tiene que estar sustentado, pues para eso es el marco, si no, ¿para qué lo hicieron? ¿Sí? Una vez que yo tengo la operacionalización, la variable, el concepto, el tipo de variable y los autores, perdón, ya generó las preguntas, ¿sí? Entonces nos lleva como a un tercer paso. ¿Dónde lo dejé? Creo que lo tenía acá. Aquí está, mira. La voy a estructurar, ¿no? Entonces, esto es más o menos una encuesta. Primero, pues lógicamente estoy hablando de dónde vengo o qué onda. Más porque, por ejemplo, en muchos lados el hecho de que vayan de parte de una universidad o de alguna institución abre las puertas, porque en algunas ocasiones si nada más va uno como hijo de vecino, oye, ¿me das chance de hacer una encuesta? ¿De qué? Es diferente que digas, mira, pues vengo de parte de la Universidad Tangamanga o de tal universidad y ya, ¿no? Entonces el nombre. Después ponemos nosotros cuál es el objetivo de la encuesta, para qué estamos haciendo la encuesta. Y eso va muy alineado al objetivo de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, la siguiente encuesta tiene el propósito académico de identificarlos, tal. Por ello solicitamos que conteste lo más franco posible de acuerdo a su vivencia de la empresa. ¿Sí? Entonces, acuérdense, primero es la institución en caso de, y luego que explique qué es lo que quieren obtener con esa encuesta. ¿Va? Y luego, la recomendación, así es, sí, de cajón, diseñen una sección sociodemográfica donde permitan, donde le permitan conocer, digamos, conocer un poquito más a las personas que les hacen que les están respondiendo, ¿sí? Entonces, en las preguntas sociodemográficas hay ciertas cuestiones que son importantes considerar, por ejemplo, sexo. Ojo, y no pretendo entrar en controversia, pero se maneja sexo, no se maneja género. Sexo solamente son dos, masculino, femenino, se acabó. Género, pues todos los que están saliendo y los que están por salir, ¿sí? Entonces, es mejor decir sexo masculino y femenino, ¿sí? A decir que género, que si eres género hombre, género mujer, género transexual, género no sé qué. Entonces, no conviene. No conviene manejarlo en ese sentido, entonces únicamente dejarlo así. En las edades, esto es opcional. Perdón. Este tipo de pregunta son preguntas con respuestas dicotómicas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado alguna vez sobre las preguntas dicotómicas? Ustedes me van a contestar sí o no. Y justo esa es una respuesta dicotómica, donde únicamente hay dos opciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aviento un volado es dicotómico, o cae sello o cae águila. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, los resultados de evaluación o pasas o repruebas son dicotómicas. ¿Sale? Entonces, eso es importante conocer esa estructura. Y luego en las edades podemos generar una politómica, que esa politómica es varias opciones para que la persona seleccione alguna, que es lo que conocemos como elección múltiple, ¿sí? O opción múltiple, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa?
En las edades hay quien los deja abierto y hay quien maneja, ¿cómo se llaman? Intervalos, ¿sí? Y pone, por ejemplo, de 18 a 23 años. No está mal, solamente hay que manejar, hay que tener la coherencia siguiente. Por ejemplo, en la siguiente opción yo no puedo poner 23, porque si no, ¿dónde encaja el 23? En la primera o en la segunda tendría que partir del 24, ¿sí? 24 y respetar el amplio de la clase que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, de 18 a 23 años hay 5 años de diferencia, entonces 24 a 29 años. Y el siguiente va a ser de 30 a 30 años. Y así nos vamos. Hay investigadores que no les gusta manejarlo, las edades en intervalos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual yo ya no puedo poner como intervalos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Vamos a poner más de 35 años. Eso puede ocasionarnos no un problema, pero tenemos que hacer una variante del análisis, porque, por ejemplo, cuando saquemos la media, la medida de tendencia central, en cuanto a la media, no podría ser una media aritmética normal. ¿Por qué? Porque va a estar sesgada la curva hacia la derecha. ¿Por qué? Pues está bien fácil. Por ejemplo, si yo hago la encuesta ahorita con ustedes, tal vez estaría más inclinado a este tipo de respuesta, ¿sí? A la de mayores de 35. Entonces, no va a ser como un análisis lo más equitativo posible. Tendríamos que utilizar otra medida de tendencia, ¿sí? No sé, la geométrica no encajaría, podría ser la mediana, ¿sí? O la moda no, tendría que ser la mediana en este caso. Pero pues la gente no le gusta usar la mediana, por lo regular usan la media aritmética. Entonces, si queremos usar media aritmética tal cual, pues tendríamos que dejar esto de la edad libre para que la persona escriba 35, 20, 18, ¿sí? Ahora, el nivel académico, lógicamente por mi área de investigación, yo estoy más orientado a las organizaciones. A mí sí me interesa saber cuál es el nivel académico de las personas. Puede que para ustedes no, y no pasa nada. Y volvemos al mismo punto. Podemos poner opciones, por ejemplo, prepa, licenciatura o ingeniería, ¿sí? Podemos poner maestría, doctorado o la especialidad. ¿Sí? Y volvemos al mismo, nada más lo llenan, ¿de acuerdo? Ahora, esta parte es importante. Es importante que la entiendan ahorita para cuando les muestre un concentrado de datos, sepan de dónde proviene, ¿va? Estas respuestas son son cualitativas. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? Se tienen que cuantificar. Es decir, por ejemplo, si la persona va a seleccionar la opción de 18 a 23 años, en realidad estaría seleccionando la opción 1. ¿Sí? Si va a ser de 24 a 29 años, estaría la opción 2. Y así sucesivamente. Lo mismo aquí en el nivel académico. Si señala prepa, entonces está haciendo la opción 1. Si se lee ingeniería, sería la opción 2. Si viene una maestría, sería la opción 3. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Esa parte sí quedó clara? Yo los espero, yo los espero. ¿Sí? ¿Sí quedó bien? ¿Seguros? Va. Bueno, bueno. Voy a tomar el silencio como complicidad. Le voy. ¿Vale? Entonces,
Ya una vez que paso esta primera, como primer filtro, digamos, la de la sección sociodemográfica, entonces ya empiezo con las preguntas. ¿Sí? Aquí está. Señale con una X, únicamente, y es importante que resalten las instrucciones, o sea, únicamente, porque hay gente que no lo lee y nada más quiere contestar, ¿sí? Entonces hay que tener ahí ciertos trucos para decirle, a ver, léele bien, mijo, aquí dice nada más únicamente, ¿sí? Y una X, pero hay gente que luego señala con un circulito, una palomita, bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Pero que sí nada más señale una opción. Fíjense, aquí dice, número 1, la variable y la pregunta, ¿sí? Esta pregunta en teoría es la que yo tuve que haber puesto acá. Me la voy a poner nada más para que se vea. ¿Dónde está? Presentación. Y aquí quedaría la pregunta. Y ya con eso ya estaría completa mi operacionalización. ¿Sí? Entonces, esta pregunta, pues lógicamente yo me la tendría que llevar, ponerla aquí y tal. Ahora, fíjense el tipo de estructura que tiene. Eso se llama escalas de Likert. ¿Sí? Las escalas de Likert son esto. Esta imagen se los voy a poner. Ahí va, se está enviando. Listo, ya lo tienen en el chat. Se lo pueden ir abriendo, por favor, para explicarlo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, esas son escalas de Likert. Esas escalas de Likert miden como los grados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí el neutral muchas veces llega a cambiar por ser ni en desacuerdo ni de acuerdo. Pero este de en medio es bien importante, ¿sí? Porque los lados a la izquierda, los desacuerdos pues son negativos. Los lados a la derecha son positivos, ¿sí? Que son los de acuerdo, ¿va? Ahora bien, este neutral es para los que dicen, pues en realidad me es indiferente o me es igual. Y señalan la opción 3. Una vez tuvimos una situación donde encontramos un instrumento que no traía 5 escalas de Likert, traía 4, porque habían borrado las neutrales. Y eso genera un problema porque obligas a la persona a que tome una postura. Y eso es malo porque en realidad no estás viendo su percepción real. Lo que estás haciendo es obligándolo en sí a que diga o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces, los que dicen, no, pues a mí me da igual, no, de acuerdo o desacuerdo, óchale. Entonces ya de ahí puede generar resultados erróneos, ¿sale? Entonces esa parte tiene que considerarse. Ahora bien, eso que dice totalmente desacuerdo, tal, puede cambiarse, no es necesariamente que diga totalmente de acuerdo, desacuerdo. Una vez que hicimos un instrumento, cuando yo estaba en la maestría, cambiamos los tipos de respuesta, es decir, no decíamos totalmente en desacuerdo, dijimos siempre, supongamos. En lugar de grados de acuerdo, frecuencias de tiempo, cada cuando se presenta dicha situación, ¿sí? Y eso le ayudaba a la gente, o bueno, descubrimos que a la gente le ayudaba más como a decir, pues todos los días me pasa esto, entonces es siempre, y no totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, es de estilos y también de la persona a la cual ustedes vayan a entrevistar. ¿Sí? Entonces, es así, bueno, esta es la operacionalización. Este es el instrumento, pero todavía no lo acabamos. ¿Sí? Es decir, yo ya pongo todas las preguntas y todo esto, todo bien bonito.
Puedo generar algunas preguntas adicionales en caso de que sí, si no es necesario, no se ponen, pero siempre dejar un espacio para comentarios, para que la gente ahí comente y diga, no, está bien larga la encuesta, o no sé qué, ¿de acuerdo? Y luego siempre, lógicamente, se tiene que agradecer. Hay que agradecer el tiempo de la persona por estarte contestando. Ahora, esto solo es el diseño. Esto solo es esto solo es el diseño, entonces ya viene pues la aplicación. Por ejemplo, aquí tengo unas aplicadas. Sí, mira, voy a abrir esta nada más. Mira, aquí ya la persona ya contestó, 31, bachillerato, 2 años y medio, tal. Y esto es como contesta la persona. Si se fijan, ya no aparece la variable, únicamente ya el número de pregunta y la pregunta. ¿Sí? Ahora, un tip. Cuando ustedes diseñen una encuesta, no traten de no poner preguntas que se respondan con verdadero o falso o con sí o no. ¿Eso por qué es? Porque eso no dice información, eso no revela algo interesante. Aquí la idea es que ustedes pongan preguntas, pero no preguntas, sino que pongan oraciones en afirmación, pero que traten de la persona como si fuera vivencial, por ejemplo. La organización al momento de innovar lanza nuevas presentaciones de los productos que ofrece, entonces la persona se va a poner a pensar, ¿cada cuándo lanza? No, pues a veces lanza, a veces no. Ah, pues totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y pone la tachita acá. ¿Sí? Entonces ahí va contestando el monillo y empieza a ver esta parte. Y así se empieza a ver. Aquí está, mira. Contestó aquí, contestó esta parte. Comentarios ninguno, se agradece y se acabó. Ahora, no es necesario que lo hagan en Word, que envíen el archivo en Word. Hay herramientas que ayudan a hacer en cuestionarios. Por ejemplo, uno pues es los Google formularios de Google, de ley, y otro pues el SurveyMonkey, ¿no? SurveyMonkey, que es una herramienta para analizar, para hacer encuestas y analizarlas. Aquí les dejo. Tiene su versión gratuita, pero con ciertas limitaciones, lógicamente, y tiene sus versiones de pago. ¿Sí? Entonces habría que ver. Mira, aquí están los planes. Está re caro. Mira, 400 al mes. Esto ya es para personas que se dedican a todo esto. A ver, planes individuales. Salió igual. Hasta más caro. Vean. Entonces tiene su opción en gratuito. Ahora no quieren batallar, pues váyanse a los formularios de Google. Yo hago mucho formulario de Google. Aquí está, los formularios de Google. Creas la pregunta, ¡pum! Se envía y ya. Por ejemplo, yo hice esta hace un tiempecito. Ahí está. Mira. Entonces ya tú vas haciendo que la gente conteste. Y está padre porque mira, ya le generan, esta me la contestaron 326 personas y te da como unos resultados ahí más o menos, o sea, te muestra como la gráfica nada más. Sí, pero estos datos se pueden exportar. Puedes ir aquí, descargar las respuestas en punto .csv, que se abre con Excel y ya. ¿Va? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. sale, vale. Ahora, una vez que ya los tengo, la recomendación es hacer un concentrado, de preferencia en Excel, porque ya ven que con Excel se puede se puede migrar para todos lados. Entonces aquí está, mira. La columna de la A pertenece a la cantidad de encuestas que hice, es decir, el encuestado 1, el encuestado 2.
las columnas, las filas, 1, 2, 3, 4, pertenece al número de preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? El encuestado 1, que no sé quién sea, en la pregunta 1 puso un 2. Ah, sí, ¿cuál es esta? Ah, está bien fácil, mira, nos vamos al cuestionario, por ejemplo, este que hicimos nosotros. La pregunta 1, que era la del sexo, ¿no? 1, no, sí, la del sexo. Y el monillo contestó 2, entonces esta va a ser lógicamente, este va a ser 1 y este va a ser 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona es hombre. Tiene 33 años, estudió licenciatura, 5, 4... Bueno, aquí yo creo que le quité. ¿Sí? Va. Ahora, ¿por qué yo resalté estas de aquí? De la pregunta de la columna B a la G. Oh, me dolió el cuello. Porque esas son las preguntas que pertenecen a la sección sociodemográfica. ¿Sí? Y ya todo esto, pues son las respuestas que dio. Entonces sí hay como una variación de las respuestas. Mira, 4, 3, 1, tal. ¿Sí? Y aquí está. Aquí está capturada toda la información. ¿Sale? Ahora, antes de yo aplicar las encuestas, tengo que saber cuántas encuestas voy a obtener, ¿cierto? ¿Cuántas encuestas voy a hacer? Es que depende, y eso también lo vieron un poquito ahí en pasadas sesiones. Muestra de poblaciones finitas. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas es lógicamente cuando nosotros sabemos la cantidad exacta, y se usa esta formulita. Esta. Aquí está. No le hagan caso tanto a la fórmula. Mira, aquí está explicada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo se las voy a aplicar a todas las universidades de San Luis. ¿Hay manera de saber cuántas universidades hay en San Luis? Sí, claro. Entonces vamos a decir que tengo 100. Entonces esa es una población finita. Yo conozco la totalidad de la población. Entonces yo aplico esta fórmula que es para sacar la muestra cuando sé el número total de la población. Y el número que me dé de ahí es la cantidad de encuestas que yo tengo que hacer. ¿Va? Ahora está el opuesto, que son las poblaciones infinitas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿puedo saber cuántos maestros tiene cada universidad? Sí, pero sería más complicado. Entonces, en ese caso, se utilizaría otra fórmula. ¿Sí? En el muestreo hay un truco que casi nadie se los dice. Y si se los dicen, no saben por qué se los están diciendo. Y en que dicen, ¿cuántas encuestas van a aplicar? Aplica 50. Pero ¿cómo 50? ¿Por qué 50? ¿Por qué no 49 o por qué no 51? Hay un muestreo que es parte del muestreo aleatorio simple que se llama muestreo por conveniencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan ahorita los formularios de Google que les mostré que salieron 326 encuestas? Ese fue un muestreo a conveniencia. ¿Por qué? Yo puse ese enlace en Facebook, lo compartí con mis contactos y todo eso, y di un tiempo, es decir, voy a ver cuántas se juntan en 2 semanas, y la cantidad que se juntaron en 2 semanas fue la cantidad que yo reporté, que precisamente es esa, 326. Ese es un muestreo por conveniencia, ¿vale? Y llega a ser utilizado muy frecuentemente, pero a veces les digo que no les dicen cómo se llama, y así se llama, muestreo aleatorio simple por conveniencia, ¿vale?
Búsquenme en Facebook. No tengo amigos. Yo soy de amigos virtuales y estoy ahí en Facebook. ¿Va? Entonces, ahora sí que ya sé cuántas encuestas voy a hacer, pues ya la aplico y ya meto todo esto. ¿Sí? Ahora, esto es como lo de en medio. A ver, antes de que se me pase el comercial. Así salgo, tanto en Facebook como en Instagram. ¡Ja! Ok. Rodríguez Martínez. Déjelo a punto, si no sé si se me va a olvidar. Rodríguez Martínez. Gloria. Listo, Gloria. De nada, Elsa. ¿Sí? Pues les digo, esta es la primera parte. Apenas estoy recapitulando la información. Y fíjense que mucha gente se queja y dice, es que lo más difícil es el marco teórico. No, mijo, lo más difícil es que te contesten. ¿Sí? El estarle ahí. Conozco gente, se los prometo, que ha tenido que pagar para que le contesten encuestas. Sí, porque y eso habla de un nivel de compromiso con la investigación, porque pues, ella no va a ganar nada. ¿Sí? Esta persona no iba a ganar nada. Pero a veces sí es bien difícil que la gente te conteste. Oye, no seas malito, contéstame una encuesta. Sí. Y luego tienes que estarle ahí diciendo, oye, ya me la contestaste. Ay, se me ha pasado. Ay, que no sé qué. Entonces es una lata estar ahí chillando por encuestas. ¿Sí? Ahora, ya cuando tengo todos estos datos, hay que analizarlos, no puedo nada más ponerlos así. En cuanto a las cuestiones estadísticas, el programa más común es SPSS. Aquí tenía como unas impresiones de pantalla, déjame ver si sí. Porque el SPSS, aquí está. Lo desinstalé porque lo iba a ocupar y algo había fallado, entonces lo desinstalé y la verdad se me pasó a instalarlo, entonces se los voy a deber. ¿Sí? Ahora, SPSS, fíjense, lo pueden descargar su versión gratuita. Bueno, no gratuita, sino de prueba. Es un software de IBM. Es caro, este programa es muy caro. Entonces, si ustedes quieren más o menos ahí enseñarse, aquí anda. Prueba SPSS gratuito. Te dan creo que 30 días. Suficiente. O sea, 30 días de prueba es suficiente para que hagas un análisis de información. Hasta te va a sobrar. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo aquí son pantallas generadas con SPSS, porque les digo que no tengo ahorita el programa instalado. Entonces estos son los resultados que te puede dar. Sí, ahí va. Pero lo que quiero aquí señalarles es esta parte. Esto. Voy a resaltarla, porque esto es lo que les quiero enseñar. ¿Cómo sabemos si una encuesta es buena o si está toda chafa? En esto, lo que se llama el alfa de Cronbach. Una encuesta tiene que pasar ciertos niveles de confiabilidad o de pruebas. La más sencillita es Cronbach, el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach tiene un principio. Si da arriba del punto 700, es válido. Quiere decir que si saca más de punto 700, pasa con 7. ¿Sí? Menos del punto 700 no pasa. Y si un instrumento no pasa Cronbach, pues es como si no hubiera pasado la primaria. ¿Sí? Cronbach es el nivel más bajo, ¿de acuerdo? Pero es con el primero que se tiene que empezar. ¿Por qué? No te puedes ir a hacer, por ejemplo, ecuaciones estructurales o una cuestión más avanzada si no pasa Cronbach. Cronbach es un análisis exploratorio, es decir, el instrumento va bien. Aquí, si se fijan, dice punto 946. De acuerdo a Cronbach, es un instrumento muy bueno, ¿sí?
Pero hay que ver, o sea, el hecho de que aquí pase con 9 no quiere decir que sea un buen instrumento. Significa que vamos bien. Ya se tendría que someter a otro tipo de análisis, como les repito, ecuaciones estructurales, y luego, si lo vuelve a pasar, pues entonces ya está chido, ¿no? Por eso les digo que es muy fácil detectar cuando no son como encuestas, presentadas así no son realizadas a profundidad, ¿sí? Entonces, por aquí va. Y ya me generé el resultado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí nada más me falta, por ejemplo acá, media, mediana, moda, no sé qué. En esto nada más me falta a mí hacer la interpretación, pero esa interpretación, esa ya depende de mí, ya no depende del programa. El programa me genera el resultado, pero si yo lo interpreto mal, ya valió. Sí, esto es con la encuesta. ¿Dudas con la encuesta? No por el momento, gracias. Va que va. Es mucha Oiga, información, profe, ¿verdad? Mande. en las respuestas, ¿tiene que ser nada más por números o podemos poner letras? No, no, todo tiene que ser en cuestiones numéricas. Ah, Por ejemplo, perfecto. si usted intenta hacer trate de sacar la media, la mediana y la moda en Excel con letras, le va a salir error. Ah, Necesita los perfecto. números. Y el SPSS es igual, necesita números. Entonces necesitamos codificar las respuestas. Por ejemplo, totalmente en desacuerdo es un 1. Entonces, en el SPSS y en Excel no vas a escribir toda la respuesta. Totalmente desacuerdo. Escribimos 1. ¿Sí? Nosotros dice, mira, se repite más el 3. Entonces la mayoría ni está de acuerdo ni en desacuerdo, pero esa ya nosotros lo sabemos. Ah, perfecto, gracias. Va. ¿Sí? Ahora, el otro lado de la moneda, que es la cuestión cualitativa, y en la cualitativa es más orientado al uso de entrevistas, ¿sí? Las entrevistas tienen su peculiaridad. A mí, por ejemplo, se me hace más difícil hacer entrevistas que hacer encuestas, porque en la entrevista dependes mucho del humor de la gente. Si la gente no está, te puede haber dicho ahorita, no, sí, vente mañana, y vas mañana y lo hicieron enojar, pues a lo mejor ya no te contesta o no te contesta igual. Y es más complicado, a veces llevar una entrevista que una encuesta, porque depende mucho del que está entrevistando. ¿Sí? Entonces hay ciertas cuestiones que se tienen que considerar en entrevista. Hay tipos de entrevistas. Mira. Había visto una, aquí está. Les voy a mandar. Y ahí se fue. Listo. ¿Sí? Entrevistas informales, no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas. Las informales, fíjense cómo va. Fíjate, ¿en qué fase se usan las informales? Se usan más para conocer el tema, no para obtener una información sobre determinado fenómeno. Es decir, aquí la idea es que si yo soy medio nuevo en esta onda, pues busco a alguien que le sepa y me entrevisto con él, empiezo a platicar y todo eso, es más como propio, ¿sí? No lleva un guión y eso es importante, las entrevistas tienen que llevar un guión. Mucha gente no lo hace y nada más llega y pregunta lo que se le antoje y no, tiene que traer una estructura. Por ejemplo, desde el anuncio, con cuestiones que son fundamentales en la entrevista, se tienen que grabar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, es decir, no es lo mismo que te contesten una encuesta de una hojita, 2 hojitas, a que tú captes toda la información de una entrevista de 1 hora, hora y media que llega a pasar, incluso hasta 2 horas, dependiendo lo que se esté buscando. Entonces, consideraciones. 1, hay que grabarlas siempre
pero esa grabación tiene que ser con autorización de la persona. No puedes decir, ah, te grabé. Oh, ¿cómo? Y hay gente que no le gusta que la graben, que le pongan una cámara enfrente, así tal cual, pero hay alternativas, que se grabe el audio, ¿sí? Nada más graben el audio y todo eso, ¿va? Y tiene que tener ciertas formalidades, por ejemplo, cuando se empiece la grabación, tiene que decirse la fecha y la hora en la cual se está haciendo la entrevista. ¿Esto por qué? Es porque ayuda a contextualizar, ¿sí? Supongamos, el día 24 de octubre a las 9:56 se realiza la entrevista a los alumnos de Derecho de primero B, ¿sí? Y luego que también se grabe la cuestión del para qué está dirigida esa entrevista. Pero lógicamente eso ya tiene un background previo donde nosotros decimos o donde nosotros ya estamos definiendo cuál es el objetivo de la entrevista. Así como la encuesta tiene su objetivo, la entrevista tiene también su objetivo, ¿va? Luego hay una entrevista de tipo estructurada, donde hay un control mínimo, no se dispone de un plan de trabajo muy estructurado, son temas abiertos, todos son temas abiertos en realidad, ¿sí? Nada más que hay un nivel de profundidad un poquito más abajito, pero todavía no se profundiza de demasiada manera. Entonces, muchos usan la semiestructurada, fíjese, donde hay un control medio, es decir, en cualquiera de los tipos de entrevista, yo tengo que tener ya las preguntas que voy a hacer, ¿sí? Al menos las de base, porque muchas de las encuestas, perdón, muchas de las entrevistas que se hacen, es más enriquecedor lo que salga en el momento de la entrevista. Pero para nosotros generar eso necesitamos ciertas preguntas que detonen a que la persona se pueda playar así totalmente, ¿sí? Entonces, esa cuestión hay que considerarla. Por eso las preguntas, hay preguntas para romper el hielo, ¿no? Del ¿cómo estás? No sé qué, pero nada ay, está bueno el calor, ¿verdad? Pues no manches, eso, ¿para qué lo quieres saber? Eso puede ser antes de que se hagan de que se grabe, imagínate la grabación. Oh, está bueno el calorcito, ¿no? ¿Apenas para unas cervecitas o qué? No, pues no. Entonces, estas cuestiones tienen que evitarse por la cuestión de la formalidad, ¿sí? Entonces, se estructuran, o a lo mejor no preguntas, pero temas. Vida personal del entrevistado, supongamos. Vamos a hablar de la infancia, pero de la infancia quiero hablar en específico de cómo le fue en el kinder, supongamos, y nada más de eso. Ah, bueno, entonces las preguntas que se vayan realizando tienen que tener esa parte. Añadiendo de que el entrevistador, perdón, tiene que tener la habilidad para corregir el rumbo de la entrevista si se llega a ir por otros lados, porque si no vas a tener mucha información que no sirve de nada. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿va? Y luego ya las preguntas semiestructuradas, que es medio, diseño de investigación muy planificado, lo que decíamos, preguntas abiertas, posible orden y no sé qué. Hay una peculiaridad, hay una que se llama entrevista a profundidad, ¿sí? Si quieren saber qué es una entrevista a profundidad, de verdad, y no se los digo en mal plan, ni todo tiene que ser muy académico y muy intelectual, pero vean las entrevistas que está subiendo ahorita en el YouTube Jordi Rosado. Jordi Rosado hace muy buenas entrevistas a profundidad. Hace una introducción de qué va a hablar de qué va a ir la entrevista, lógicamente presenta al monillo, y si ustedes analizan la entrevista completa, son como cinco temas, y con esos cinco temas sale 1 hora y media de conversación. Entonces, esto es muy bueno y no cualquiera lo puede hacer. Adela Micha también hace buenas entrevistas y hay uno que genera como mucha controversia. Este cuate, ay, ¿cómo se llama? Jorge Ramos. A muchos les gusta el estilo de Jorge Ramos, el periodista. Sí, pero mucha gente, y yo estoy de acuerdo con esa gente, llega a decir, es que Jorge Ramos a veces es como muy agresivo en la manera, y entonces se convierte más de una entrevista a un interrogatorio. Y eso hace que lógicamente la persona se ponga a la defensiva y ya no conteste o se calle ciertas cosas o omita algunos detalles que son importantes.
Entonces a Jorge Ramos a veces se le llega a acusar de ser el protagonista de sus entrevistas en lugar de que el entrevistado sea el protagonista de tal. Pero estilos. ¿Sí? Les digo, si se quieren meter una profundidad normalita, es decir, sin ninguna cuestión académica, véanse al Jordi Rosado. Vean la entrevista que hizo a Palazuelos, está muy buena. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, ya tengo toda esta información. Ahora, ¿cómo lo voy a analizar? A diferencia de la cuestión estadística, con SPSS, en cualitativo se trabaja Atlas T. No, yo nunca he tenido problemas con que se retiren, no hay problema. ¿Por qué se puso este monillo? Atlas T. Y aquí está el enlace. También es de paga. Estos programas, pues sí, lógicamente por todo lo que hace son de paga. Pero por eso existen los productos similares, que no son piratas, son productos similares. Es el SIMI de los análisis. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pueden ver el Atlas T. Hay una versión de prueba gratuita también para que lo conozcan. Pero miren, los resultados de Atlas T son como esto. Es un análisis de relación, a veces como un análisis de árbol tal cual. Mira. Te hace como este tipo de análisis. Te analiza como las palabras repetidas o cómo se van relacionando o esas cosas, mira. ¿Sí? ¿Qué cosa tiene relación con tal y todo eso? Esto es similar a esta parte, mira. Yo tengo uno por acá. ¿Dónde la dejé? No se preocupe, Raúl. Sí, por ejemplo, más o menos este es un análisis de relación entre las palabras repetidas en ciertos artículos. ¿Sí? Pues más o menos esa es la idea de lo que hace Atlas T, pero pues lógicamente más poderoso. ¿Vale? Y sigue siendo lo mismo. Después de esto sigue la interpretación y eso ya no lo hace el programa, eso lo hacemos nosotros. Muy bien, diferencias, el número de individuos que se aplican y el tipo de respuestas. Ya los expliqué, eso ya lo vimos. Segunda parte, aquí es donde me empiezo a enojar. La observación que dice que es lo más común, sí, estoy de acuerdo. Recoger de datos, su finalidad va más allá de conocer, sino de obtener datos que apoyen una hipótesis. Pero hay que tener un montón de cuidado, vean, por ejemplo acá. Estos son los elementos. El observador. ¿Quién es el observador de la investigación? Pues el que está haciendo la investigación, es decir, el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Pues si yo estoy haciendo la investigación, yo soy el sujeto. ¿De acuerdo? El fenómeno a observar, que es el contexto, y el objeto de estudio también. Es decir, a quién voy a estar observando. Las condiciones de la observación, esto es importante. Si nosotros queremos conocer un fenómeno en sí, las condiciones de la observación tienen que ser lo más naturales posible, es decir, que no se altere el ambiente donde se están desenvolviendo las personas que yo estoy observando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso puede sesgarme, ¿de acuerdo? O puede ser que las personas sepan que los está uno observando y van a cambiar sus conductas o sus acciones o sus respuestas, y entonces en realidad no voy a tener un acercamiento real al día a día, sino solo una versión. Y eso pues no es bueno. ¿Sí? ¿Cómo los voy a observar y qué tipos de datos se busca en la observación? ¿Sí? Aquí, esta es la parte de acá.
La observación tiene que ser planificada. Es decir, ¿qué se quiere encontrar? ¿Cómo y cuándo? Es, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer una observación de cómo afecta el estado de ánimo los partidos de la selección en tiempos de mundial en las empresas. Entonces voy a decir, ¿qué quiero encontrar? Pues la modificación que pueda tener el estado de ánimo de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la observación en el ambiente natural de los trabajadores, ¿sí? ¿Y cuándo? Pues es como si digo, en el 2020, pues no hubo mundial. ¿Cómo vas a sacar esa observación? Por eso es importante determinar el tiempo. ¿Va? Esto es aquí. Observación directa, dice el investigador que lleva a cabo de primera mano. Existen dos tipos. Una donde es participante. El investigador es un participante dentro de la comunidad que observa. A mí muy personal, yo sí estoy en contra de que el observador sea parte de lo que observa. ¿Por qué? Porque va a ser complicado, es decir, la persona está sesgada por determinadas, es su entorno. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si yo digo, yo voy a analizar al claustro docente de Derecho, pues yo estoy involucrado ahí, entonces puedo influir en que cambien ciertas actitudes, en que los comportamientos sean diferentes. Entonces, ¿para qué? Mejor, yo sí soy más de opinar que sean no participantes, es decir, donde el investigador no tiene un papel activo y únicamente está de metiche, ¿sí? Es como el monillo que nada más, se están peleando y se queda allá afuera y con el celular, ¿no? O como la señora que también ve que se están peleando y se asoma por la ventana, pero no hace nada. Entonces, una observación directa no participante, porque estoy viendo el fenómeno, pero no me meto, únicamente lo puedo documentar. Y luego la observación indirecta se lleva a cabo por personas terceras, donde el investigador solo recaba la información y puede consultarse. Ahí va. Supongamos que yo tengo una persona que me echa la mano. Entonces yo hago diseño la observación y le digo al monito, no seas gacho, ve y hazlo tú haz la observación, documentalo. Órale, está bien. Entonces ya va el monillo, pero acuérdate, tú no te metes, tú únicamente documentas y se acabó. ¿Sí? No, sí. Ya lo documenta y todo bonito, y entonces él se vuelve un observador directo, no participante, y cuando él llegue y me dé los videos para yo checarlos y hacer los resultados, yo soy un observador indirecto, porque yo ya me volví un tercero, ¿sí? Y yo estoy consultando la información que él me trajo a manera de audio, a manera de video, a manera escrita, ¿sí? O lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió esa parte de la observación? ¿Sí? Va. Sí, gracias. Gracias. Ahí va. Y ya para ir cerrando, esta es la cuesta que a mí me hace enojar. Lo cuantitativo dice, es más objetiva. No es cierto. Eso quítenselo de la cabeza. ¿Sí? Les voy a explicar, les voy a tirar esa creencia en un minuto. ¿Por qué la cuestión cuantitativa no es la más objetiva? Porque está diseñada por una persona. Y si la persona la sesga, entonces le pierde toda objetividad. Y es como, por ejemplo, voy a hacer un estudio de mercado a ver si me aceptan mis nieves. Nada más voy a vender vainilla y limón. Y en la pregunta digo, oye, ¿te gusta la nieve ¿cuál nieve de las dos que están te gustan? ¿Fresa o limón? O las dos que voy a vender. Pues estás sesgado a que te contesten esas dos. Es como cuando le preguntas a alguien, muy sutil, ¿no? Estaría padre ir por unos taquitos, ¿no? Ya le estás diciendo que quieres ir por unos taquitos. ¿Sí? Entonces le quitas la parte objetiva, ¿sí? Que la cuestión numérica es que esta creencia de que es que los números son lo más imparciales, no, los números son resultado de algo, pero eso nosotros lo hacemos. Entonces,
No quiere decir que la cuestión objetiva, la cuestión cuantitativa sea más objetiva o sea objetiva. Por eso mucha gente se llega a confundir y dice, voy a hacer una encuesta cuantitativa y eso hace que sea objetivo. No es cierto. ¿Sí? Entonces hay que tener ahí cuidado con ese sentido. Y al contrario, lo cualitativo que dice, es más subjetiva. No, tampoco. ¿Sí? Porque si yo estoy, imagínate, si yo voy a hacer una entrevista, yo hago la entrevista y dice, es que es objetiva porque depende del tipo de información. Es difícil cuantificar, como ejemplo, el comportamiento humano. Ah, sí, claro que se puede cuantificar, sí, sin bronca. Sí. ¿Cómo salen las encuestas de satisfacción? Pues están cuantificando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la entrevista, yo dejo que la persona hable y haga y yo nada más como que voy orientando pues el evento, ¿no? Pero no estoy sesgando sus respuestas a las preguntas que yo quiero, ¿sí? Entonces, estoy siendo imparcial, estoy tratando de ser lo más objetivo que puedo y entonces con eso yo le quito la cuestión subjetiva. Ahora, hay que tener cuidado. Lo cuantitativo trae un grado de subjetivo, ¿sí? Y lo cualitativo también trae un grado de objetivo. ¿Por qué creen que les digo que cuando se hace una entrevista, perdón, una investigación, la mayoría de los ataques van hacia los resultados y más específico van hacia las conclusiones? Porque en las conclusiones, claro que hay una parte de subjetividad, ¿sí? Porque las conclusiones son propias, esas las hago yo, no los números, lo que yo les decía. Si ustedes la siguiente semana descubren que sacan un 7, yo puedo tener un procedimiento muy objetivo, pero ustedes fueron el 7, no, es que el 7 es muy malo para mí. Ah, entonces ahí entra la cuestión subjetiva. ¿Sí? Y es igual, si yo les pregunto, oye, ¿por qué el 7 es muy malo para ti? No, es que yo quiero una beca y es que no sé qué, y ya saben, ¿no? Todas las aventuras que me pueden llegar a contar. Y eso, al final de cuentas, como yo nada más estoy escuchando, no estoy involucrándome, pues es objetivo, ¿sí? Porque yo escucho y genero reporte y hasta ahí se acabó. ¿Va? Muy bien. Y ya, entonces, esas son las dos maneras más comunes: entrevistas, en los qualis, encuestas, en los quantis. Atlas T para los qualis, SPSS para los quantis. ¿Sale? Déjame.